Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de los días miércoles, día de estudio bíblico, día que hemos consagrado y hemos dedicado para abrir la palabra del Señor y extraer de ella valiosas enseñanzas. Queremos hoy que el Espíritu Santo sea nuestra guía en el estudio de hoy y que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Antes de iniciar este tiempo de estudio bíblico, les voy a pedir que me acompañen en una palabra de oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque este tiempo tú lo has permitido en tu bondad. Tú lo has permitido, Señor, en tu amor. Tú lo has permitido en tu misericordia. Gracias, Señor, por este medio virtual que nos permites conectarnos con nuestros hermanos en diferentes partes de la ciudad, del Ecuador y algunos que están fuera de nuestro país. Te agradecemos, mi Dios, por la libertad que tenemos de poder abrir tu palabra, de poder leerla libremente, de estudiarla, de compartirla a aquel que la necesita. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea nuestro maestro esta noche, para que lo que vayamos a analizar sea realmente de bendición para cada una de nuestras vidas. También, Señor, queremos que tú derrames bendición a cada familia, a cada hermano, a cada creyente, a cada amigo, a cada amiga que se está reuniendo a través de este dispositivo electrónico, para que tu bendición sea alcanzándolos, sea, Señor, con ellos, dándoles aliento, dándoles sabiduría para poder comprender y aplicar tu bendita palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El texto base de nuestro estudio bíblico de hoy lo encontramos en el Evangelio según Mateo. Abran conmigo sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo, el capítulo 5, para que leamos el verso 16. Mateo, el capítulo 5 y el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El pasaje de hoy está dentro del contexto de que debemos ser luz para el mundo. Sí, dentro de ese contexto que debemos ser luz para el mundo, es el pasaje de Mateo 5:16. Y hoy vamos a hacer énfasis en las buenas obras. Sí, en la última parte que es el pasaje, para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Primero, hagámonos una pregunta. ¿Qué se entiende por buenas obras? ¿Qué podemos nosotros catalogar como una buena obra? Pues se entiende por una buena obra toda acción que está dentro de los mandamientos de Dios. Toda palabra, todo pensamiento, toda acción
que se alinee con lo que Dios ha establecido en su palabra, puede ser considerado o es una buena obra. Y a los creyentes aquí Dios les dice que vuestras buenas obras tienen que ser de ayuda, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Para ir delineando el estudio de hoy, vamos a hacernos algunas preguntas para que nos vayan direccionando en el estudio de hoy. Primera pregunta: ¿por qué debemos hacer buenas obras? Sí, la palabra del Señor nos manda a hacer buenas obras. Pero ¿para qué debemos hacer o por qué debemos hacer buenas obras? Una primera respuesta que podemos dar a esta pregunta de por qué debemos hacer buenas obras es de que somos salvos para hacer buenas obras. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, lea conmigo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Efesios, el capítulo 2, versos 8 y 9. Una respuesta a la pregunta de por qué debemos hacer buenas obras la encontramos aquí en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos llamados a hacer buenas obras, en primer lugar, porque no hemos sido salvos por obras. Sí, no es que hacemos buenas obras para ganar algo. No hacemos buenas obras para obtener algo de Dios, porque dice el texto que esas obras que podemos hacer no otorgan salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El único medio para obtener salvación, dice el texto aquí de Efesios, es a través de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y aún esta fe, dice el texto, que es un regalo, un don de Dios. Y hemos sido salvos no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero la pregunta subsiste: ¿por qué entonces debemos hacer buenas obras? El verso 10 responde esta pregunta. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A pesar de que somos salvos por fe, no por obras, sí somos llamados a hacer buenas obras. En primer lugar, porque somos hechura suya. Sí, desde el momento que el creyente acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador, es hecho hechura suya. Es hecho creación de Dios, creado en Cristo Jesús, dice el texto, para buenas obras, para realizar buenas obras. Obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios salva al creyente, Dios salva a la persona, no a través de buenas obras, sino que lo salva para que realice buenas obras. Si alguien tiene la idea de que las buenas obras pueden otorgar algún tipo de favor especial ante Dios, que las buenas obras pueden otorgar algún detalle de la salvación, pues déjeme decirle que está completamente equivocado. Las buenas obras no otorgan ningún tipo de favor, no otorgan ningún tipo de mérito a la persona ante Dios. Ante Dios, lo único que tiene mérito es
la fe en Cristo Jesús. Pero hemos sido hechos salvos, dice el versículo 10, para buenas obras. Entonces, primera respuesta que damos a la pregunta de por qué debemos hacer buenas obras es que aunque somos salvos no por obras, sí somos salvos para realizar buenas obras. Y algo más, ¿por qué debemos hacer buenas obras? Para mostrar nuestra fe en Cristo Jesús. Vayamos a la carta del autor Santiago, en el capítulo 2. Santiago, en el capítulo 2, y leamos el versículo 17. Santiago 2, 17. Leamos del verso 14 para tener la idea completa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, uniendo el pasaje de Efesios con el de Santiago, podemos concluir esto. Las obras no nos salvan. No. Únicamente somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero sí somos salvos para realizar buenas obras. Y estas buenas obras serán una muestra visible de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, que si alguien dice que tiene fe en Cristo Jesús, pero no realiza una buena obra, entendiendo por buena obra toda acción que esté dentro de los mandamientos de Dios, podemos concluir que esa persona no tiene fe en Cristo Jesús, no ha creído realmente, no es salvo, no ha nacido de nuevo. Porque la palabra nos enseña de que somos salvos para realizar buenas obras. Y una manifestación de esas buenas obras, de nuestra fe, es esas obras que podamos hacer. Al verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguien que dice tener fe en Cristo debe realizar buenas obras. Y aquí está hablando el texto de Santiago de una obra muy en particular, la obra de ayudar a alguien, ¿no? Si un hermano o una hermana tiene necesidad del mantenimiento, ¿no? Darle la ayuda necesaria. Es una buena obra que podemos realizar los creyentes en Cristo. Si alguien dice que tiene fe, pero no realiza buenas obras, dice el texto que la fe de esa persona es muerta. Es decir, no hay fe alguna. Y la primera pregunta que podemos hacernos entonces, ¿por qué debemos hacer buenas obras? Debemos hacer buenas obras porque son obras que Dios ha determinado de antemano en que anduviésemos. Y estas buenas obras van a ser una manifestación visible de la fe nuestra en Cristo Jesús. Otra pregunta que podemos hacernos dentro del texto de estudio de hoy es, ¿para qué debemos hacer buenas obras? Ya vimos el por qué debemos hacerlas. Ahora, ¿para qué vamos a hacer esas buenas obras? Mire, el pasaje de Mateo 5:16 que estamos estudiando hoy, Mateo 5:16, nos da una primera respuesta de para qué debemos hacer
buenas obras. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, una primera respuesta de para qué debemos hacer buenas obras es para que nuestras buenas obras iluminen a los hombres, iluminen a nuestros semejantes, iluminen a las demás personas. Un pasaje que complementa esta idea lo encontramos en el libro de Efesios 5:18. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 18. Efesios 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos salvos no por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Y estas buenas obras tienen que ser una manifestación de la fe en Cristo Jesús. Y ahora, por esa fe en Cristo Jesús, somos llamados hijos de luz para dar iluminación a los hijos de las tinieblas. Así como nosotros en un tiempo éramos tinieblas, éramos hijos de tinieblas, ahora somos llamados a ser luz y que debemos andar como hijos de luz. Debemos andar hijos de luz. Mire, en la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el verso 9, primera de Pedro 2:9, también encontramos lo siguiente. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el pasaje de Mateo nos dice que nuestras buenas obras tienen que iluminar la vida de otros. Tienen que iluminar la vida de otros. La primera razón de para qué debemos hacer buenas obras, para iluminar la vida de los otros, aquellos que andan en tinieblas, como en alguna vez nosotros anduvimos en tinieblas. Y el mismo texto nos da otra razón de para qué debemos hacer buenas obras. La última parte dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo final de hacer estas buenas obras es que aquellos que vean nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mire, hay quienes realizan buenas obras con otras intenciones. Realizan acciones que están dentro de los mandamientos de Dios, pero la motivación que los impulsa es muy distinta a la de llevar a que glorifiquen al Padre Celestial. Hay quienes realizan buenas obras para recibir alabanzas. Hay quienes realizan buenas obras para recibir reconocimientos. Hay quienes realizan buenas obras para recibir aplausos. Es decir, para glorificarse a ellos mismos por esas buenas obras que están realizando. Cuando el texto nos enseña que nuestras buenas obras deben llevar a todo aquel que las vea a glorificar al Padre Celestial. Mire, la misma idea lo da Pedro en la primera de sus cartas,
Primera carta de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 12. Primera de Pedro 2, 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Estas personas que van a ver nuestras buenas obras, van a hablar de nosotros como si fuéramos malhechores. Pero en el día de la visitación, el día que Cristo venga, van a dar gloria a Dios, porque esas buenas obras habrán sido testimonio para ellos de que realmente hay un Dios vivo que viene pronto por su pueblo. Debemos mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que hablan de nosotros glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras. Entonces, el pasaje de Mateo nos da dos respuestas a la pregunta de ¿para qué debemos hacer buenas obras? Debemos hacer buenas obras en primer lugar para iluminar la vida de los hombres. En segundo lugar, para que, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre Celestial que está en los cielos. Mire, y aquí el pasaje mismo, en el contexto, Jesús utiliza dos símiles para ilustrar de qué forma nuestras buenas obras deben iluminar la vida de los demás. Mire, leamos desde el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Sí, nos dice que somos luz del mundo. Y aquí viene la ilustración. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad que está en un monte alto puede ser vista a varios kilómetros a la redonda, y desde mucho antes de llegar a esa ciudad, uno ya puede verla y decir, ya estamos cerca, vamos hacia ese lugar. ¿Sí? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, nadie enciende una luz y la esconde debajo de la mesa. Nadie enciende una luz y la esconde debajo de un recipiente. Cuando se enciende una luz, uno la pone en el punto más alto para que ilumine y dé claridad a la mayor cantidad de área posible. Así como la ciudad, así como esa luz que se enciende, nuestras buenas obras deben ser vistas a la distancia por los no creyentes. Deben ser de iluminación a aquellos que andan en tinieblas, para que también puedan ser iluminados con la luz de Cristo y glorifiquen al Padre Celestial. Esa es una razón, pues la razón para que debemos hacer buenas obras, para iluminar la vida de otros. Y Jesús nos da dos ilustraciones para poder entenderlo mejor, ¿no? Nuestras buenas obras deben ser como aquella ciudad sobre un monte, que es vista a la distancia muchos kilómetros a la redonda. Nuestras buenas obras deben ser como aquel candelero que se pone en lo alto y que ilumina gran parte de la habitación y que sirve para alumbrar a todos los que están en una casa. Así como aquella ciudad está sobre un monte y es vista a lo lejos, y así como esa luz que se pone en lo alto para iluminar a todos, nuestras buenas obras deben ser
vistas de los demás a la distancia y deben ser de iluminación y guía para aquellos que andan en tinieblas y puedan llegar también a la luz de Dios. ¿Por qué debemos hacer buenas obras? Porque son obras que Dios ha determinado que hagamos. Porque esas obras van a mostrar nuestra fe. ¿Para qué debemos hacer buenas obras? Para alumbrar la vida de otros y que a través de nuestras buenas obras ellos también glorifiquen a Dios en los cielos. Pero aquí debemos hacernos una pregunta. Somos llamados a hacer buenas obras. Se nos da la razón de para qué debemos hacer buenas obras. Pero ¿de qué buenas obras podríamos estar hablando? ¿Cuáles son esas buenas obras en las que debemos mantener y debemos hacer para que sean de guía, iluminación a los demás? Bueno, vamos a nombrar unas cuantas buenas obras apegadas a la palabra del Señor que podemos realizar los creyentes para que puedan servir de iluminación a los demás. Una primera buena obra que podemos hacer es obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos. Vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 14. Juan, el capítulo 14, y leamos el verso 15. Juan 14, 15. Si me amáis, decía el maestro, guardad mis mandamientos. Aquel que le ama es porque dice tener fe en Cristo Jesús. Y si tiene fe y si dice que le ama, pues entonces, ¿qué debe hacer? Guardar, y ese guardar implica obediencia, obedecer los mandamientos. Mire, en el verso 21 se repite la misma idea. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el verso 23, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, una primera obra que podemos hacer, que va a servir de guía, va a servir de iluminación para aquellos que no creen, para aquellos no creyentes, es el de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Y por qué pongo esto en primer lugar? Porque lastimosamente hay muchos, sí, digo lastimosamente, hay muchos que llamándose cristianos, sí, llamándose cristianos, no obedecen los mandamientos de Cristo. Hay muchos que llamándose cristianos no obedecen los mandamientos de Cristo. A pesar de que se llaman cristianos, continúan en la mentira. A pesar de que llamándose cristianos, continúan en la idolatría. A pesar de llamarse cristianos, continúan en una doble vida. A pesar de llamarse cristianos, no obedecen de corazón los mandamientos de Dios. No le aman. Y dice el texto que aquel que dice que me ama, Jesús, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. ¿Y qué va a ocurrir? No solamente que yo le amaré, sino que le amará mi Padre Celestial. Y este es un buen ejemplo. Es una buena obra que tenemos que los creyentes tratar de cumplir, porque son muchos los que están a nuestro alrededor y nos observan y piensan y dicen, este dice que es creyente, pues vamos a observarle. Vamos a ver si realmente cumple lo que dice la palabra del Señor. Y si usted, creyente que me está escuchando,
miembro de alguna iglesia, dice amar a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, no está siendo luz para aquellos que andan en tinieblas. No está haciendo que sus obras glorifiquen al Padre Celestial. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, hay unas palabras que quedaron registradas que el profeta Samuel le dice a Saúl, que en ese entonces era el rey, el primer rey que estuvo Israel. Primera de Samuel 15 y el verso 21. Leamos del verso 20. Saúl respondió a Samuel, ¿sí? Antes bien he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecistas. Hasta aquí, todo bien. Eso era lo que Dios le había ordenado y había cumplido. Y dice el verso 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer a Jehová tu Dios en Gilgal. Miren la respuesta que le da el profeta a Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y la respuesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay muchos que van a las iglesias como un rito. Hay muchos que van a las iglesias como un sacrificio. Pero dice el texto que Dios se complace más en que obedezcamos su palabra que todos aquellos sacrificios que podamos realizar. Esa buena obra de leer la palabra del Señor, de asistir a los templos, debe ser hechas no para que otros nos vean, sino para que nuestra vida glorifique al Padre Celestial. Dios se complace más que le obedezcamos que todos los sacrificios que podamos realizar. Y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, el verso 21, leemos lo siguiente. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una primera buena obra que debemos realizar para que ésta se convierta en luz, para que ilumine la vida de otros, es que obedezcamos la palabra del Señor. Porque como dice el texto aquí de Mateo 7:21, no todo el que dice, soy creyente, soy cristiano, Señor sí, Señor esto, no todo el que dice eso va a entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El que obedece, ama al Señor. El que ama, obedece al Señor. Y aquel que obedece va a entrar en el reino de los cielos. Y esta es una buena obra que podemos realizar para ser luz a aquellos que están en tinieblas. Pero como repito, hay muchos que no asisten a las iglesias. Hay muchos que no quieren saber nada del cristianismo, nada de Cristo, nada de Dios, por algún mal ejemplo que alguna vez vieron. Pero si usted, hermano y mi hermana que me escucha, cada uno de nosotros, en nuestro lugar de trabajo, podemos cumplir los mandamientos de Dios tal como los da en su palabra, podremos ser luz a aquellos que están en tinieblas. ¿Y qué mandamientos nos da Dios en su palabra?
para que podamos ser nosotros luz a aquellos que están en tinieblas? Bueno, algo que está pasando de un tiempo para acá. Una buena obra que podemos hacer es el respeto a la autoridad civil. El respeto a la autoridad civil. Vayamos a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, el capítulo 13. Carta a los Romanos, el capítulo 13. Y leamos del verso 1 hasta el verso número 7. Romanos 13, del 1 al 7. Leamos despacio para ir entendiendo bien el texto. Sométase toda persona. Primer detalle que podemos hacer aquí. No dice sométase los creyentes solamente. No dicen solamente aquellos afiliados a algún partido político. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esas autoridades superiores a las que se refiere el texto son autoridades civiles. ¿Y por qué debemos someternos a esas autoridades superiores? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Qué aprendemos aquí en la palabra del Señor? Que todo creyente tiene que someterse a autoridad civil. ¿Y por qué tenemos que someternos a autoridad civil? Dice el texto, porque aquella autoridad por Dios ha sido establecida. Mire, no somos llamados a andar indicando si tal o cual persona debe o no debería estar. Las que están en el lugar que estén es porque Dios así lo ha permitido. Gústene o no nos guste, así Dios lo ha permitido y lo ha determinado. Y nosotros, como creyentes en Cristo, como creyentes y obedecedores de la palabra del Señor, somos llamados a someternos a aquella autoridad civil. Y aquí se mencionan algunos puntos muy específicos en cuanto a la autoridad civil. Debemos de obedecer todas las ordenanzas, porque dice, por ejemplo, el verso 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En nuestra ciudad y en nuestras naciones hay leyes que debemos cumplir. Como ciudadanos de nuestras respectivas naciones, de nuestras respectivas ciudades, hay leyes que tenemos que respetar. Se han determinado impuestos, se han determinado tasas, se han determinado procedimientos administrativos que debemos cumplir. A lo mejor no nos gusta, a lo mejor estamos en desacuerdo, pero somos llamados a obedecer a aquellas leyes civiles. Leyes de tránsito,
leyes de la ciudad, ordenanzas municipales, el pagar los tributos, el pagar los impuestos. Es decir, hay un sinnúmero de leyes que la autoridad civil ha determinado para un buen funcionamiento de una ciudad o de un país. Y nosotros, como obedecedores de la palabra del Señor, somos llamados a someternos a aquella autoridad civil. El que un creyente se someta a la autoridad civil va a ser de ejemplo, va a ser de guía, de luz a aquellos que están en tinieblas. De esa manera, nuestras buenas obras van a iluminar a aquellos que están en tinieblas y seremos, como el texto de Mateo nos dice, luz en el mundo. Otra buena obra que podemos realizar y que va a contribuir para que seamos luz a los demás es el cumplir bien nuestro trabajo. El cumplir bien nuestro trabajo. Vayamos a la carta a los Efesios, el capítulo 6. Carta a los Efesios, el capítulo 6, para que leamos los versículos del 5 al 7. Efesios 6, del 5 al 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Podríamos traducir nuestro contexto de la siguiente manera. Empleados, trabajadores, colaboradores, como se les llame en su empresa, obedezcan a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Y de qué manera vamos a obedecer a nuestros jefes terrenales? Verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Verso 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad. Una buena obra que podemos realizar y que va a ser de luz para aquellos que están en tinieblas es el que cumplamos bien nuestro trabajo. El ecuatoriano promedio tiene una norma que es una mala costumbre. El hecho de estar acostumbrado a llegar tarde a un lugar, y más si es el trabajo, a no cumplirlo de manera a conciencia cuando no lo están viendo, y a irse muy puntual, eso sí, cuando es la hora de salida. Y lastimosamente somos así. Conjugo el verbo, somos así. Siempre procuramos llegar tarde o llegamos con las completas, con las justas, como decimos, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice que debemos obedecer a nuestros amos o jefes terrenales con sencillez de corazón. Si se ha determinado una hora de entrada, pues entonces estemos unos minutos antes. Si se ha determinado una hora de salida y por alguna razón hay que quedarse unos minutos más, bueno, obedezcamos esa disposición de unos minutos más con sencillez de corazón. Si nos determinan a realizar algún trabajo dentro de nuestra jornada laboral, cumplámosla no porque alguien nos esté observando, porque no necesitamos que alguien nos esté vigilando para realizar nuestra labor. El creyente en Cristo realiza su labor, cualquiera que éste sea, de manera honesta, de manera cumplida, de manera responsable, de manera eficiente. Cumpliendo nuestro trabajo de manera eficiente, cumplida, honesta y correcta, podremos ser luz a aquellos que andan en tinieblas,
a aquellos que no quieren obedecer, a aquellos que no quieren someterse. De esa manera podremos ser luz y ejemplo a aquellos que andan en tiniebla. ¿Sí? Otra buena obra que podemos cumplir y realizar y que va a ser de ejemplo para aquellos que andan en tinieblas es el ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Vayamos a la carta del autor Santiago, el capítulo 2. Si algo leímos de esto al inicio, vayamos a la carta del autor Santiago, el capítulo 2, versos del 14 al 17. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El ayudar a aquel que está en una necesidad es una buena obra que podemos realizar y que va a ser de ejemplo para aquel que esté en tinieblas. Mire, hay quienes piensan de la siguiente manera, ¿no? ¿Por qué tengo yo que ayudar? ¿Por qué tengo yo que darle la mano o servirle a tal o cual persona? ¿Qué ha hecho esa persona por mí? Es lo primero que algunos piensan. ¿Qué saco yo de ganancia? ¿O cómo me beneficio yo de esto? La palabra del Señor al creyente no le manda a pensar de esa manera. Le dice, si alguno ve un hermano o una hermana que esté en alguna necesidad y tienes tú cómo hacerlo, ayúdalo. Colabórale en esa necesidad. Ayúdalo a saber que tiene un hermano en Cristo que está ahí para apoyarlo, que está ahí para alentarlo. No lo andes criticando de que por qué llegó a tal situación, por qué llegó a tal circunstancia, seguramente hiciste algo malo. No, no somos llamados a eso, sino somos llamados a ayudarle. Y si usted está pensando de que, bueno, yo voy a cumplir eso, pero solamente con aquellos que son de mi agrado, con aquellos que son de mi familia, con aquellos que son de mi círculo, con aquellos que son mis más íntimos amigos, la palabra del Señor nos dice algo en Romanos, el capítulo 13 y el versos 20 y 21. Romanos 13, Romanos 12, 20 y 21. Así que, si tu enemigo, mire cómo dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si aquella persona que abiertamente se declara tu enemigo está en una necesidad y tú tienes cómo ayudarlo, no estés pensando de esta manera. Merecido se lo tiene. O pensar, es castigo de Dios. O tal vez pensar, que lo ayude otro. ¿Yo por qué tengo que ayudarlo? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tú tienes cómo ayudarlo, ayúdale. Si tienes sed y tienes algo para darle de beber, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo aliviarás en su malestar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta acción de ayudar al necesitado, aun cuando no sea de nuestro círculo íntimo, va a ser de luz, de lumbrera, de guía para aquel que está en tinieblas. Esa buena obra
de ayudar al necesitado sin mirar cualquier condición, va a ser de luz para aquellos que están en tinieblas. Otra buena obra que podemos realizar y que va a ser de luz a aquellos que están en tinieblas es la de consolar a los afligidos. Consolar a los afligidos. Mire, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, leemos en el verso 3 y 4. En la segunda carta de Corintios, el capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, mire, nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Recibimos consolación de parte de Dios para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Hay muchos que no les gusta esta tarea de consolar, de estar dando ánimo. Y dicen, bueno, yo no soy bueno para estar dando palabras de ánimo, yo no soy bueno, que otro vaya, que otro lo ayude. Somos consolados para consolar a otros. Toda experiencia, toda vivencia que Dios nos permite vivir, buena o mala, es para que podamos ayudar y consolar a aquel que está pasando en una situación similar. No somos consolados simplemente para nuestra satisfacción personal. No somos consolados para decir, oh, miren, qué buen hijo de Dios soy. Mire, a mí sí Dios me consuela. Somos consolados, dice el texto, para que podamos nosotros también consolar a otros. No dice a los creyentes, no dice a las personas de mi familia, de mi círculo íntimo, a todos los que están en cualquier tribulación. ¿De qué manera? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela a través de su Espíritu Santo. Nos anima, nos da gozo, nos da paz. Y ese gozo y esa paz que recibimos, podemos transmitirlas a otros y ayudarlos a pasar sus dificultades, sus tribulaciones, cualesquiera que éstas sean. Tribulaciones de enfermedad, tribulaciones familiares, tribulaciones personales. Cualquiera que sea esta tribulación, hemos recibido consolación para que consolemos a otros. Es una buena obra que podemos también realizar y que haciendo esta buena obra va a ser de luz para aquellos que andan en tinieblas. Otra buena obra que podemos realizar y que va a ser de luz a los que andan en tinieblas es algo que a muchos no les gusta, y es esta: perdonar las ofensas. Perdonar las ofensas. Y hay varios pasajes que quiero leer con ustedes que nos hablan de el perdonar las ofensas que hemos recibido. Vayamos en primer lugar al Evangelio de Mateo. Mateo, el capítulo 6, leamos versos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si ustedes perdonan,
os también serán perdonados. Si ustedes no perdonan, tampoco se os perdonará en los cielos. Esta retribución de doble vía es vital en la vida del creyente. Somos perdonados para perdonar a otros. Sí, Dios nos ha perdonado nuestras ofensas cometidas hacia Él y en contra de Él. Asimismo, nosotros somos llamados a perdonar a aquellos que cometen ofensas contra nosotros. Mire, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, carta a los Efesios, el capítulo 4, se da una forma de vida del creyente que debe mostrarse, ¿no? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Somos perdonados para perdonar. Somos perdonados para perdonar. Mire, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, el verso 37, somos llamados a perdonar de esta manera. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Somos muy rápidos para condenar, somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para guardar rencor. Pero aquí nos manda a no juzgar, se nos manda a no condenar y se nos manda a perdonar. Y si alguno está pensando, bueno, ¿y de qué manera tengo que perdonar? ¿O qué tanto debemos perdonar? ¿Sí? ¿Qué tanto debemos perdonar? Bueno, vayamos al capítulo 17 de Lucas. Lucas 17, versos 3 y 4. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Sí? No somos llamados a guardar rencor, no somos llamados a guardar el sentimiento de ira, somos llamados a perdonar. Esa acción de perdonar las ofensas, cualquiera que éste sea, será de luz, será de ejemplo, será de iluminación para aquellos que andan en tinieblas. Mis hermanos, el pasaje de Mateo, que hoy ha sido base a nuestro estudio, dice que somos luz del mundo. Somos llamados a ser luz ante los demás. Somos llamados a mostrar el amor y la misericordia de Dios a otros a través de buenas obras. Y Jesús en el pasaje de Mateo nos deja 2 ilustraciones para entender cómo es que debemos ser luz a los demás. Debemos ser como aquella ciudad sobre un monte que puede ser vista a lo lejos. Debemos ser como aquella luz que se enciende y se pone en lo más alto para iluminar la vida de todos en una habitación. Y también hemos mencionado algunas buenas obras con las cuales podemos ser luz a nuestros semejantes. Pero para que podamos ser luz a otros, debemos primero permitir que la luz de Cristo nos ilumine. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro accionar y en nuestra fe. Solo así podremos estar capacitados para realizar las buenas obras que Dios ha determinado que realicemos en nuestra vida cristiana. Amén. Padres,
Bueno, Padre Santo, que estás en los cielos, gracias damos, Señor, por tu bendita palabra. Que ella siempre nos anima, nos confronta, Señor, y hoy hemos sido confrontados a realmente ser luz en el mundo, a realmente ser un ejemplo, a realmente ser de luz para aquellos que andan en tinieblas. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra, a no amarte solamente de labios, sino amarte con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Cumpliendo tus mandamientos, que nos manda a someternos a la autoridad civil. Cumpliendo tus mandamientos, que nos manda a realizar nuestro trabajo, no como para los hombres, sino como para el Señor. Cumpliendo tu palabra, que nos manda a ayudar a aquel que se encuentra en necesidad. Cumpliendo tu palabra, que nos manda a consolar a aquel que se encuentra afligido. Cumpliendo tu palabra, que nos manda a perdonar a aquellos que cometen ofensas contra nosotros. Permite, Señor, que podamos cumplir tu bendita palabra en todos estos aspectos, para que podamos ser luz a los que andan en tinieblas, para que podamos ser luz y que ellos puedan también, viendo nuestras buenas obras, glorificarte a ti, oh Padre Celestial. Que la gloria y la alabanza no sea para nosotros, sino sea para tu gloria, para tu honra y alabanza de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Gracias damos al Señor por este tiempo que nos ha permitido estudiar su palabra. Y antes de terminar, quiero extenderles la invitación para este día domingo, 10 minutos para las 11, que usted se conecte a través de este mismo medio virtual en el servicio dominical donde alabamos y glorificamos a Dios. O mejor, lo invitamos a que nos acompañe en el salón donde se reúne la iglesia del Dios viviente para alabar y glorificar el nombre del Señor. Será un gusto recibirle, será un gusto estrechar su mano, que podamos también compartir ese tiempo de alegría y gozo en el Señor. Que tengan una buena noche. Que Dios los bendiga. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.